de indemnity que hay que entender. Bien, acá, como les decía, como ejemplo, el cliente más importante que me tocó fue Despegar, pero también me tocó otro, Bogatel, que es una compañía, en realidad antes era una compañía de Estados Unidos, la que era la dueña de esta empresa. Tenían 120.000 hectáreas de bosques de pino y eucalipto en Uruguay, y ¿se acuerdan cuando asumió Trump? La mayoría no, hubo un gran número de compañías de Estados Unidos que decidieron regresar sus inversiones a Estados Unidos y salieron a vender algunas participaciones en otros países. Este fue el caso, vendieron esa compañía en Uruguay, y bueno, a nosotros nos contrató Bogatel para hacer el PPA. Ahí sí había activos fijos, tuvimos que evaluar, otra parte importante que no les había comentado, había que evaluar los activos biológicos, es decir, los bosques y la tierra, que es algo, también se hace por un flujo de fondos, pero es un poco más complicado, porque cómo proyectás el volumen que va a generar ese bosque de acá a 40, 50 años. Necesitábamos ahí el apoyo de un ingeniero agrónomo, que también lo tuvimos, así que ese fue un input para nosotros. Bien, después otra cosa que hacemos es M&As, que es, bueno, Mergers and Acquisitions, son fusiones y adquisiciones. O sea, ahí trabajamos como el broker de la transacción. O sea, nos puede contratar el comprador o el vendedor, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy en un proyecto en el cual nos contrató Linde Gas, que es una compañía también multinacional que produce gases industriales y medicinales. Ellos habían decidido invertir en una clínica de cuidados respiratorios en 2014 y ahora están decidiendo venderla, bueno, por obvias razones. Entonces, en general, sí me tocaron más M&As del lado del comprador. Ahí, ¿en qué ayudamos nosotros? Es en preparar, en la primera etapa de preparación, que es básicamente evaluar la compañía, acordar los supuestos con ellos, con el cliente, llegar a un valor, y después hacer la preparación de todo el material de marketing. O sea, porque acá el objetivo es vender una compañía, no es lo mismo que vender un auto, entonces tenés que preparar un material que se llama teaser, que son 2 hojitas que te cuentan un poco de la compañía sin decir el nombre. Si hay alguna persona interesada, va a firmar un acuerdo de confidencialidad, y después le vas a dar acceso a un infomemo que ya tiene 50 páginas, 40 páginas, con mucha más información sobre esa empresa. O sea, no solo los números y ventas y evitas, sino, no sé, la cantidad de empleados, sin dar nombres, sin dar sin dar indicios de qué compañía es la que se está queriendo vender, ¿no? Pero le vas a dar información de qué clientes tiene, cuánto factura, cuáles son los segmentos a los que apunta, qué cantidad de empleados tiene, un poco más de todo. Y alguna proyección como para que esa otra persona pueda decir, bueno, si me interesa, voy a hacer un ejercicio de evaluación. Digo, esta empresa para mí vale, no sé, por decir algo, 2 millones. Y bueno, ahí viene otra etapa de negociación en la que se hacen ofertas primero no vinculantes, después vinculantes. Después los que continúan en el proceso van a entrar en una etapa de due diligence que se llama, se les da acceso a un data room donde van a tener información mucho más específica, o sea, estados contables, no sé, el F931, el listado de juicios que tenga o no la compañía, contingencias, etcétera, que ahora justamente en este proyecto de la clínica estamos en esa etapa. Ahí, o sea, nuestro laburo fuerte es la primera parte. En esta etapa de due diligence es más coordinación. Nosotros tenemos el contacto con los potenciales compradores. Y después ya viene la etapa de negociación final. Obviamente que, dado el contexto y vivimos en Argentina, no siempre las transacciones se terminan dando. Incluso hay transacciones en las que el comprador recibe plata, aunque parezca loco, pero recibe plata en lugar de poner. Así que bueno, este tipo de proyectos para mí suma un montón, te da mucha visión de cómo se hacen las transacciones. Me tocó, bueno, el del INDE, después también me tocó el más grande, que creo que fue el proyecto más desafiante que tuve hasta ahora, Gazprom, que es como la YPF rusa,
en el año pasado, quiso comprar el 25% de la estación Fernández Oro, se llama, es un conjunto de pozos petroleros que tiene YPF, y tuvimos que armar todo o sea, laburar con los rusos, porque nos tocó a nosotros hacer todo el modelo, que fue súper complejo, bastante largo. Tuvimos que proyectar no solo P&L y el flujo de fondos, sino también el balance, hacer que cierre el balance y todo, con ajuste por inflación, toda la parte de impuestos, ¿sí? Todo eso tiene que estar súper modelado. También ahí, otra vez, como lo de activos biológicos, como lo de un bosque, acá proyectar precios de petróleo y de gas, los volúmenes que se van a generar por cada pozo, y en Vaca Muerta es muy difícil, así que ahí también tuvimos el input de una consultora de Estados Unidos especializada en petróleo. Eran ingenieros en petróleo que se dedicaban a eso. Así que ahí también fue desafiante, no solo por lo complejo, sino también por tener que estar coordinando con personas de Rusia y de Estados Unidos. Obviamente que, solo como anécdota, los rusos arrancaron pidiendo ofertando 80 millones, el deal se retrasó, 80 millones de dólares, se retrasó entre 8 y 9 meses, en el medio cayó el petróleo a 25 dólares, no sé si recuerdan, y después perdieron el primer año, porque los pozos petroleros en Vaca Muerta tienen un volumen que va decreciendo, o sea, los primeros años son los más fértiles, si querés, los más productivos. Así que después pasaron a ofertar 8 millones, así que obviamente YPF dijo no nos interesa, y no se dio el deal. Después tuve algunos otros proyectos también que tampoco se concretaron. Ojalá ahora el de la clínica se complete para que pueda tener toda la visión del proceso completo. Es mucho más chico, eso sí. Bueno, y después en estrategia, esto tiene más que ver con la materia de teoría de la organización, que la daba el profesor Julio Soria. En este caso me tocó un proyecto que estuvo muy bueno, que es con una empresa que se llama Tecnovax. Es argentina la compañía, que se creó en 2003. Los tipos lo que hacen es fabricar vacunas para la salud animal. En general, para vacas, perros y gatos, y también para peces. Entonces, lo que nos pidieron es un plan de negocios. Ellos de acá a 5 años quieren en realidad ser 3 veces más de lo que son hoy y cotizar en Nueva York. Ese era el objetivo de la primera reunión que tuvimos con el dueño. Entonces, fue un trabajo muy completo que llevó algunos meses. Perdón, tuvimos que hacer un diagnóstico de la situación actual. Tuvimos entrevistas primero con los dueños, después con el personal clave, con todos los gerentes. Y además hicimos una encuesta a todos los empleados. Les preguntamos de todo, no sé, desde si estaban conformes con su sueldo, o qué cosas podían mejorarse, si tenían puesta la camiseta o no de Tecnovax. También nos pasaron un montón de información, y después lo que hicimos fue evaluar la compañía como estaba hoy. En función a eso y a toda la información recopilada, dijimos, bueno, la compañía se planteó este objetivo, ¿qué cosas tendría que hacer la compañía para llegar a eso? Y planteamos un número determinado de iniciativas estratégicas que apuntaban a, por ejemplo, fortalecer el equipo. O sea, los tipos querían crecer, pero no tenían, por ejemplo, no tenían un sector de investigación y desarrollo. O sea, el dueño era el que decía, bueno, ahora vamos a producir la vacuna, no sé, vamos a producir una vacuna con suero equino porque, no sé, hay más caballos en Brasil, por dar un ejemplo burdo. Bueno, después también, ¿a qué mercados ibas a tener que apuntar? Todo esto antes del COVID, o sea, mucho antes, ¿no? ¿A qué mercados ibas a apuntar? No sé, en ese momento lo de la fiebre porcina africana estaba muy de moda, y todavía sigue estando el tema en boga en China. Entonces la idea era, ¿por qué no exploramos esa posibilidad de seguir generando acuerdos con universidades, con otros equipos, y ver qué podemos hacer ahí? Y después, ¿a qué mercados ir? Siempre la típica es, bueno, vamos a Brasil, son 200 millones de personas,
etcétera, etcétera. Pero bueno, había que ver bien cómo ibas a ir, con qué distribuidores, con qué productos. Y después también la fuente de financiamiento, también tuvimos algunas charlas ahí con el BID y armar un timeline tentativo. O sea, el trabajo estuvo bastante bueno, trabajamos directamente con los dueños de la compañía y los que tenían el poder de decisión. Y bueno, y después otros pequeños trabajos, algunos que se llaman Fairness Opinion, que acá en la CNB, cuando una compañía tiene operaciones con otra compañía que es relacionada, le exige a esa compañía que un tercero le genere un informe que diga que las condiciones en las que se lleva a cabo ese contrato son a mercado. Obviamente hay algunas condiciones para que se dé eso, ¿no? O sea que básicamente que el monto de ese contrato sea superior al 1% del patrimonio. En general me tocaron de YPF, o sea, para ser bien sinceros. No sé, por ejemplo, cuando YPF, contratos en los cuales YPF les iba a proveer combustible a aerolíneas en los distintos aeropuertos, después otro con Refinor por un servicio logístico, no sé, con Pampa, me tocaron varios de esos. Algunas veces son fáciles y otros hay que ser un poco más creativos. Y bueno, después algunos otros trabajos que te van tocando, la parte de fideicomisos financieros, estructuración, generar reportes, básicamente. Business modeling, que tiene que ver con valuación, y algunos research. Eso es un poco lo que hacemos en finanzas corporativas. Y bueno, acá nada, me permití como algunas recomendaciones que yo, bueno, aclaro que no lo hice, pero creo que hubiese estado bueno, es siempre proyectar tu carrera o qué es lo que querés hacer. Eso es lo que más importa, ¿no? O sea, definir tu objetivo, la típica pregunta de acá a 5 años, ¿cómo te ves? Bueno, creo que sí, habría que hacérsela y pensar. Primero, como setear la base, si querés, o sea, terminar tu carrera, incorporar otras competencias que creo que son más importantes hoy en día, como todo lo que es business, todo lo que es analytics, data science, Python, si les interesa también, ¿no? O sea, no es que es un requisito obligatorio, pero suma un montón para los trabajos también que van a venir en el futuro. Y después comenzar a tener experiencias laborales, por más pequeñas que sean, todo va sumando. Bueno, ir incorporando competencias, que eso en el trabajo lo vas a ir adquiriendo, tanto en lo técnico como en la parte interpersonal, que es súper importante, cómo manejarte con otras personas, cómo manejarte dentro de un equipo o liderando un equipo. Después también algo que vi en mis compañeros, como que la gente en Buenos Aires por ahí tiene el chip ya incorporado de que, bueno, no sé, 20, 21 años comienzo a trabajar y 25 años, no sé, o antes por ahí, voy a tener una experiencia en el extranjero, que muchos compañeros y amigos míos también la tuvieron, yo en mi caso no la tuve, pero creo que eso te suma un montón. O sea, o por ahí no tener la experiencia, pero trabajar con alguien de afuera, conocer cómo piensan, eh, sus costumbres, etcétera, eso te agrega valor. Todo lo que es la diversidad cultural te suma un montón. También un posgrado, hoy, si vas a hacer una carrera corporativa, creo que también te suma. Y ahí, bueno, mi consejo es hacer sobre el tema que te guste, obviamente, no porque Python sea algo que está de moda, voy a hacer eso, sino siempre pensando en cuál es mi objetivo de acá a unos años y qué es lo que más me suma en eso, ¿no? Y bueno, y después la última etapa es crecer laboralmente, siempre en el trabajo. Creo que lo importante es, más allá de que asciendas o no, ir convirtiéndote en referente de algunos temas. Bueno, como puse acá, tomar el ownership de tareas, por más que estés en un puesto en una tarea que no te gusta, hacer esa tarea tuya y convertirte en el referente. Eso por ahí te va abriendo camino también a tener otros desafíos. Bueno, y básicamente eso fue todo. Perdón si me extendí un poco. No sé si tienen alguna pregunta. Hola, a ver, aprovecho yo para iniciar, Sí. luego si alguien quiere hacer una consulta. Es una consulta técnica. Sí. ¿Están usando opciones reales para evaluación?
No, muy pocas veces. En algunos, a mí particularmente no me tocó en Project Finance, pero sé que se usan, pero justamente en estos proyectos de Project Finance. Por ejemplo, no sé, en proyectos de la construcción de un parque solar o de un Ujú. parque eólico se usa bastante lo que es opciones reales. Ah, bien. Y tengo otra consulta respecto ya a la parte práctica, digamos, en la experiencia. ¿Vos trabajás en un proyecto o en varios proyectos en forma paralela Sí. o son Ujú. secuenciales? No, no sé cómo es la, digamos, distribución de tareas, digamos, que tienen ustedes. Sí. Bueno, al comienzo cuando arranqué en la primera parte en consultoría, cuando estuve en advisory, perdón, ahí sí fue un proyecto, solamente un proyecto por vez, porque eran proyectos más largos, era lo del own staff, estabas en el cliente. Acá en finanzas, todo depende de lo complejo que sea el proyecto y lo demandante, ¿no? Pero sí, en general trabajo con varios proyectos a la vez. No sé, ahora estoy en el M&A de la clínica. Estamos arrancando con Despegar, que le hacemos el impairment. No sé, vieron que Despegar presenta balances trimestralmente, entonces como cotizan en Nueva York, tienen que dejar evaluadas sus participaciones a mercado. Entonces hay que hacer la evaluación de sus unidades de negocio cada 3 meses, que eso estamos iniciando ahora. Y lo de Bogatel también, hay que hacer por el mismo motivo el impairment, la evaluación de los bosques y de la planta que procesa esos troncos. O sea, no lo estoy haciendo ahora, pero sé que dentro de un mes va a llegar ese trabajo. Y la cuestión es que después tenés que comenzar a coordinar. Y también, o sea, estoy en parking, sí que esperando que comience el proyecto YPF, que está por vender una central térmica, la de Barragán, así que tenemos que evaluar la central. Eh, si estoy con el YPF, que es mucho más complejo, no voy a estar con otra cosa. Pero Y en general sí se transforma. la Sí. asignación de los proyectos, ¿quién la hace? La asignación la van haciendo los gerentes o directores, que eso también es un buen punto, porque lo importante es no sobrecargar a la persona. O sea, la idea no es que yo esté trabajando, no sé, todo el día, o 10 horas por día, porque también tenés que tener vida. Pero sí, se trata de balancear eso y obviamente uno, bueno, al menos yo ya estoy hace 6 años acá, ¿no? Pero siempre lo importante es levantar la mano y decir, che, yo no llego, me parece que estoy muy sobrecargado de tareas y bueno, pero siempre creo que eso es un consejo también que a mí me sirvió, siempre levantar la mano y decir, me está pasando este problema, ¿cómo lo solucionamos? O por ejemplo, hay veces que trabajo con 3 gerentes a la vez, los 3 quieren sus entregables para mañana y físicamente no se puede, o sea, o te ayuda alguien más, o sí, o te ayuda alguien más o no llegas. Bueno, Ujú. bien, bien. A ver, alguien si tiene alguna consulta. Si alguien quiere hacer una consulta, puede abrir el micrófono también. Yo te voy a, bueno, aprovecho entonces hasta que Sí, sí, no hay alguien, problema. alguien se anima. Acá. Están tímidos hoy. Yo estoy Sí, bien por sí, ahora, ya. dice Gonzalo. Justo ahí estamos, Gonzalo Mochona hablando hoy. Hoy no tiene consultas para ustedes. No, pero te quería preguntar respecto de las tareas que venís realizando, ¿qué materias, haciendo una revisión, por supuesto vos venís del plan anterior, Sí. ahora tenemos un plan nuevo con algunos cambios, algunas mejoras respecto al anterior. ¿Qué materias te han parecido interesantes para lo que haces, digamos, o crees que podría mejorarse? O, por supuesto, desde la óptica tuya y de la experiencia tuya, digamos que no es la misma Sí, desde otros, pero bueno, sí, sí, sí. contanos la tuya y qué opinás y qué agregarías o no. Sí. Bueno, ya que estamos en finanzas, o sea, y no es por tirar flores, pero Finanzas 2 a mí me encantó. Sí, me acuerdo que hacían muchas preguntas. Y me parece que es bastante completa, porque yo me comparo con otros compañeros, viste que acá como que el proceso de admisión es
un poco exigente y siempre buscaban, no sé, gente que venga de Ditela, que venga del SEMA. Eso era al comienzo, ahora como que está un poco más laxo, ¿no? También a veces traen gente de afuera, tenemos algunos compañeros suizos, finlandeses, que vienen a hacer su experiencia acá. Pero yo sentí que estaba totalmente preparado, muchos conceptos que vimos ahí ya los habíamos visto en Finanzas 2, o sea, desde ese punto de vista creo que la materia está muy bien. Obviamente que hay ciertas particularidades, como por ejemplo, no sé, evaluar un contrato de relaciones con clientes, no lo había visto, pero es una variable, una variante de un flujo de fondos. Tampoco es muy difícil, ¿no? Después también materias que creo que a mí me sirvieron, investigación operativa, creo que es muy completa, porque te ayuda a pensar, que creo que es lo más importante hoy por hoy. Obviamente que hay que tener las herramientas, pero siempre hay problemas y hay que ser creativos. En general los proyectos requieren eso. Cómo evaluar la relación cómo evaluar a un cliente fidelizado de Viaje Falabella no es lo mismo que el típico caso que es evaluar a un cliente fidelizado de Telecom, donde ellos calculan su tasa de caída año a año. Acá no había muchos datos. Entonces creo que investigación operativa en ese sentido te ayuda porque te ayuda a pensar formas de resolver distintos problemas. Y también vimos muchas herramientas que acá también las usamos, no sé, lo de simulación de Monte Carlo, el Solver, programación lineal, eso también se usa. Después, teoría de la organización, para mí también estuvo muy buena, me copó bastante esa materia. Siento que estaba un poco teórica, pero con este proyecto de Tecnovax me sirvió un montón, incluso algunas notas las tomé de ahí como para pensar. Y después también me había gustado marketing, si bien no soy mucho del palo de marketing. La simulación esa que hacíamos con Markstrat, no sé si todavía se seguirá haciendo, pero No, ahora me no, parece muy valioso. hemos tenido que suspender los Suspender. últimos años, sí, estamos tratando de sacar la licencia de nuevo, sí. Sí, pero eso estaba muy bueno también. Justamente para este proyecto de Tecnovax y decidir, bueno, a dónde vas a ir, a México, a Brasil o, no sé, a Nueva Zelanda, que hay peces. Bueno, todo eso también me sirvió. Pero creo que, como les decía, lo más importante son para mí las materias que te ayudan a pensar. Por ahí yo era ayudante financiera y me encanta la materia, pero por ahí era medio monótono, o sea, era una cartilla con 1000 ejercicios que los tenías que saber resolver. La idea original de la cátedra es que también pienses y sepas resolver situaciones, pero por ahí autónomamente uno pensaba en cómo resolver un ejercicio y después cuando ve el examen veo si el ejercicio es parecido al que tenía. Creo que, bueno, en ese sentido hay que siempre buscar la razonabilidad. Razonar y el sentido común. El sentido común te ayuda un montón a resolver distintas situaciones. Está bien. Ahí Ignacio Gómez Proto hace una consulta, no sé si lo podés ver del chat. Sí, en relación a tus compañeros de trabajo que son de diversas provincias, nuestra carrera, nuestra facultad está bien posicionada. Sí, yo no tengo, en mi área no tengo compañeros de Tucumán y de la facultad, pero una camada de nuestra facultad, que estaba Gonzalo Mora, Paula Curel, que fueron a trabajar a Iguay y fui compañeros de ellos. Bueno, Gonzalo es mi gran amigo, ahora está en Australia. Pero bueno, Paulita también estuvo ahí, fuimos compañeros y andábamos re bien, o sea, nos desempeñamos muy bien. Por ahí capaz que allá no nos conocen tanto, pero yo creo que no hay ningún problema en que uno pueda desarrollarse en esa consultora o en cualquiera. Bueno, la otra pregunta, ¿consideras que la calidad de la enseñanza de la facultad influyó en tu decisión para especializarte en el mercado de capitales? Yo creo que sí. Justamente en Finanzas 2 comencé a ver ahí un par de conceptos que me fueron influenciando un poco. De ahí comencé a hacer, cuando estaba en Matías Turismo, ya comencé a hacer algunos cursos hacia distancia de la Bolsa de Rosario. En ese momento no estaba la especialización, que ahora está, que me parece muy, muy piola. Pero sí, me parece que también hay que reforzar ahí un poco, en general las personas o mismo profesionales de otras áreas no conocen mucho de las distintas opciones que uno tiene para invertir sus ahorros, muchos o poco que tenga. Así que
me parece muy buena la especialidad. Y bueno, después otra pregunta de Trinidad. Comentaste en un momento que hiciste un máster en finanzas. ¿En dónde lo hiciste o dónde recomendás hacerlo? Bien, yo lo hice en la UBA. La UBA tiene también 2 másters, uno en Mercado de Capitales y otro en Finanzas. Tiene varios, ¿no? Pero uno en Finanzas Corporativas y otro en Mercado de Capitales. Yo hice en Mercado de Capitales porque era lo que me gustaba y duraba 1 año y medio. Sí, lo recomiendo, está muy bueno. Te da más chapa hacerlo, bueno, obviamente en la Ditela, en el SEMA, en San Andrés, pero no sé si más chapa, pero sí por ahí te da un poco más de capital relacional, que también es importante. En cuanto a nivel de conocimiento, siento que es muy parecido. Yo tengo compañeros que también hicieron finanzas en esas universidades y trabajamos a la par, palmo a palmo. Creo que en ese sentido no hay problema. Ok. Hola, Sí, eh, Gonzalo. ¿cómo está Pablo? Yo entré un poco tarde, así que capaz ya dijiste esto, pero sí, quería no hay hacer una problema. pregunta. ¿Hay algún tipo de estructura? Yo sé que usualmente para trabajar, vos dijiste que trabajar en equipo, o que a veces tenés que saber trabajar en equipo, o liderar equipo. ¿Hay algún tipo de estructura típica, o sea, por ejemplo, de multidisciplina que se utilice a la hora de encarar un proyecto de esto de lo que te encargas vos? Por ejemplo, no sé, un contador especializado en impuestos, un Sí. administrador, más allá de lo técnico, por ejemplo, del ingeniero agrónomo que dijiste recién que necesitaron para ese proyecto en especial. Sí, en esos proyectos de M&A, de fusiones y adquisiciones, en general hay equipos de otras áreas. O sea, nosotros estamos en la parte de evaluación y coordinación de la transacción, pero siempre hay un equipo también de impuestos, porque imagínate que todo lo que sea impuestos, yo no soy contador, pero los impuestos relacionados a la transacción no tengo tanta idea, así que ellos nos ayudan ahí. Y también, bueno, y también, sí, ya sea de local o si la transacción es con otros países, tener que contactar a algún equipo de afuera. Después también nos tocó en algunos casos algún proyecto con advisory, con consultoría con la parte de IT. Con esto del RPA, que de optimizar procesos está tan de moda, también tenés que trabajar con algún ingeniero en sistemas, que hay un área especializada en eso. O sea, uno releva el proceso, idea cómo debiera ser el proceso ideal y después esta persona, este ingeniero en sistemas, lo programa a ese programita. Así que sí, se trabaja bastante con otros equipos de manera interdisciplinaria. Bueno, Muchas muy gracias. bien. ¿Tenés alguna otra consulta, Mochón? No. Era, más que nada era, o sea, lo que me refería era cómo estaba compuesto, o sea, si había alguna estructura típica de la composición de tu equipo, por ejemplo, o sea, Ok. siempre se trabaja con, no sé, por ejemplo, para los proyectos que encaramos donde yo trabajo, siempre nosotros trabajamos en decoración, entonces siempre hay alguien que sabe de marketing, alguien que sabe de decoración y alguien que entiende un poco más de la situación actual del negocio económica, Claro. por ejemplo. ¿Me entendés? Entonces, para saber de cómo se conformaba, por ejemplo, tu equipo en el que trabajas usualmente, o eso modifica de acuerdo a cada trabajo. Claro, en realidad depende de cada trabajo, de la complejidad y de las tareas que se vayan a realizar, ¿no? Si es una evaluación simple, el equipo es de evaluación y no mucho más. Por ahí se hará alguna consulta a alguien de impuestos, pero es equipo. Uno o 2 asistentes, un senior y el gerente, y bueno, y el socio que revisa todo. Esa es la estructura típica. Pero como te digo, depende del proyecto y de la complejidad del mismo. Está, muchas gracias, entonces. De Bueno, nada. bueno, muchas gracias, Pablo, por el tiempo, por todo lo que nos comentaste, las experiencias bueno, para quienes están acá participando es muy importante porque vos en 40 minutos, en 60 minutos has podido transmitir todo lo que has vivido en estos años y le has simplificado la vida a todos los que están escuchándote ahora para poder hacer un
un programa, una planeación de su inserción profesional en forma más efectiva, ¿no? Para que consigan incorporarse más fácilmente también. Bueno, bueno, te vuelvo a repetir, te agradezco yo no solo como responsable de la práctica profesional, sino como responsable de la carrera de administración, porque soy director del instituto, así que para nosotros siempre es importante que mantenernos relacionados con nuestros egresados en todos los lugares donde están. Bueno, con Gonzalo Mora hace poco me escribió, justo que lo nombraste, que me Sí. contó que se está yendo a vivir a España Se ahora. está yendo a España. Sí, me pidió que lo ayude ahí a armar como un CV también, porque le pidieron un caso, ya consiguió trabajo, así que Sí, contento. sí, sí. Y de hecho yo ya le había dicho que venga a Buenos Aires, que venga a Argentina, pero ya tenía previsto irse Ah, a España hace un tiempo sí, atrás. Bueno, así que bueno, esa es la idea, que nos mantengamos siempre en contacto todos y bueno, esto se va potenciando entre nosotros, ¿no? Cada vez sí. que alguien va transmitiendo sus experiencias, eso va potenciándonos a todos y bueno, seguramente quienes hoy nos están escuchando acá, dentro de algunos años estarán también dictando sus charlas y bueno, capaz que Seguro. enseñando, digamos, o capaz que en mi Sí. lugar, digamos, quién sabe. Bueno, muchas gracias Pablo por Bueno, todo. Gracias a gracias por la todos, invitación. no, al contrario. Gracias a todos por haber participado y nos estamos viendo en la próxima reunión. Manténganse en contacto por los medios que tenemos, el aula virtual. Bien, muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao.